¿Qué secreto guardan las decoraciones de un pan de Día de Muertos? Te propongo un viaje para ahondar más en Oaxaca. Sigue demostrando cuánto conoces de esta tierra maravillosa. Empecemos. ¿Qué región es reconocida por su biodiversidad y paisajes montañosos? Sierra Norte. En la Sierra Norte de Oaxaca, también llamada Sierra Juárez, la neblina acaricia bosques mesófilos que han sobrevivido siglos gracias al cuidado de comunidades zapotecas. Aquí, el tequio y el uso colectivo de los recursos mantienen vivas especies únicas de flora y fauna, desde aves multicolores hasta mariposas endémicas. La ruta Sierra Juárez conecta 13 centros ecoturísticos comunitarios donde se duerme en cabañas con chimenea, se prueban platillos regionales y se exploran senderos a pie, en bicicleta o a caballo. Incluso alberga la tirolesa más larga del estado, con 1 kilómetro de largo, un equilibrio entre naturaleza y cultura, como la bebida ancestral que descubrirás a continuación. ¿Qué significa tejate en náhuatl? Agua harinada. El tejate es más que una bebida, es una herencia ceremonial prehispánica. Surgió en los valles centrales como ofrenda para la siembra y la cosecha, combinando maíz y cacao en una receta que aún hoy se sirve en jícaras. Se llamaba cujub en zapoteco, pero su nombre actual viene del náhuatl textli, masa, aunque también harina o lo que está molido, más atl, que significa agua. En Teotitlán del Valle adicionan flor de cacao y nuez pecana. En Guayapán utilizan pixtle para generar una espuma más espesa y grasosa. Además de su carga simbólica, aporta calcio, hierro, potasio y zinc. Energía líquida que une pasado y presente. Igual que el dulce centenario que te espera en la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el postre que significa miel y atole en náhuatl? Nicuatole. El nicuatole combina maíz criollo cocido, agua, azúcar o piloncillo y canela, con un toque de color obtenido de la grana cochinilla. Su textura, entre gelatina y flan, lo hace inconfundible en mercados de los valles centrales, donde se vende sobre hojas de plátano o en capacillos. Su nombre proviene del náhuatl necuatl o necutli, miel, y atoli, atole. Según la tradición, nació en el siglo XIX en San Agustín, Yatareni, creado por doña Juana Agustín Martínez. Un postre delicado y tan icónico como la salsa, que concentra siglos de mezcla culinaria en Oaxaca, y que ahora te pondrá a prueba. ¿Cuántas variantes se nombran usualmente de mole oaxaqueño? ¡7! Los moles oaxaqueños son mucho más que salsas. Son el resultado de siglos de historia. Crónicas antiguas señalan que los aztecas ya mezclaban chiles con jitomate, cacao y especias, llamándolo moli o muli, que se refiere a un guiso, salsa o vianda de cualquier tipo. Tras la llegada de los españoles, la receta incorporó nuevos ingredientes y técnicas, dando origen a una gama de variantes. Aunque existen decenas, los más conocidos son 7. Negro, rojo, coloradito, verde, amarillo, chichilo y manchamanteles. Cada uno es un equilibrio entre picor, dulzor y aroma, servido con carnes, vegetales o tamales. Su complejidad de sabores los hace tan únicos como el jardín que preserva especies endémicas de este maravilloso estado. ¿Sabes cuál es? ¿Quién propuso la creación del Jardín Etnobotánico de Oaxaca? Francisco Toledo. El Jardín Etnobotánico de Oaxaca fue propuesto en 1993
por Francisco Toledo y Pro Oaxaca. Se ubica dentro del exconvento de Santo Domingo. El terreno fue su huerta de 2,3 hectáreas y funcionó como cuartel de mediados del siglo XIX hasta 1994. Muestra en vivo cientos de especies originarias de Oaxaca, procedentes de regiones áridas y húmedas, montañosas templadas y frías, así como tropicales bajas, representando la diversidad de climas, formaciones geológicas y vegetación del estado. Integra un vivero, banco de semillas y herbario, así como una biblioteca especializada en flora, vegetación, ecología, historia natural y etnobiología. Y tan solo a unas cuadras, cada año se da una exposición centenaria de esculturas vegetales que espera tu respuesta. ¿Qué celebración incluye esculturas de una hortaliza? Noche de rábanos. Cada 23 de diciembre, el Zócalo de Oaxaca se transforma en una galería efímera de figuras talladas en rábanos. Esta tradición comenzó en la colonia, cuando vendedores adornaban sus puestos para atraer clientes, y fue oficializada en 1897. Pasaron de guarnición a material artístico. Escenas navideñas, personajes históricos y motivos regionales cobran vida solo por unas horas. Hoy, cientos de artesanos compiten ante miles de visitantes. En los primeros certámenes se usó el rábano criollo por su lenta oxidación, registrado incluso en murales como Las Tentaciones de San Antonio, de Diego Rivera. Una celebración cuyo origen es tan improbable como la promesa que al día de hoy un pueblo cumple sobre zancos enormes. ¿En qué municipio de Oaxaca se originó la danza de los zancudos? Villa de Sachila. La danza de los zancudos se originó en Sachila hace más de 100 años. Solo los hombres se suben en zancos. Algunos se disfrazan de mujeres para bailar en pareja. Danzan durante horas, jarabes, danzones y corridos, con canastas de asa para repartir, acompañados por bandas y monos de calenda. Según el maestro Mendoza, su origen se remonta a la aparición de San Pedro, quien pidió formar parejas sobre zancos 8 días antes de su fiesta. Una semana después, con estacas de carreta, tamborero y mujeres con velas y copal, hallaron su imagen al pie del cerro e inició la construcción del templo. Hoy esta danza se presenta en la festividad de este santo, en la Guelaguetza y otros festivales, lo mismo que la siguiente pieza dancística creada hace casi 70 años. ¿Qué danza se originó en San Juan Bautista, Tuxtepec? Flor de piña. La danza Flor de Piña, originaria de Tuxtepec, Oaxaca, se presentó por primera vez el lunes 21 de julio de 1958 con música de Samuel Mondragón. Nació por encargo del gobernador Alfonso Pérez Gasga a la coreógrafa oaxaqueña Paulina Solís Ocampo para ajustarla a las tradiciones del Papaloapán. En la Guelaguetza se le añadió la Tonalteca de Alberto Peña Ríos, quedando en una pieza de 8 minutos. Es una danza de cortejo. El traje lleva piñas que representan la fertilidad y la prosperidad, faldas verdes y amarillas y coronas de flores y plumas. Esta coreografía, suave y ondulante, imita el crecimiento y apertura de una piña en un homenaje vivo a la tierra y sus frutos. Y tras el ritmo suave de la flor de piña, cambiamos del movimiento al sorbo. Te espera una bebida de superficie aireada que marca los momentos importantes. ¿Puedes nombrarla? ¿Cuál es la bebida cuyo nombre significa espuma en zapoteco? Bupú. En zapoteco del Istmo, bupú significa espuma. Es una bebida servida en jícaras, preparada con atole de maíz nixtamalizado, cacao, panela y flor de mayo o guiechachi. Su textura única se logra con un molinillo largo especial que genera una capa densa de espuma. Se originó en Juchitán de Zaragoza. Acompaña mayordomías y celebraciones comunitarias zapotecas, siendo símbolo de hospitalidad y tradición.
Cada sorbo es un viaje sensorial que conecta con la historia de esta región. Lo mismo este pan que guarda un mensaje milenario en sus decoraciones. ¿Sabes cómo se llama? Quédate a descubrir la pregunta que te invitó a realizar otro viaje más por Oaxaca. ¿Qué pan de Día de Muertos lleva grecas de una zona arqueológica? Icónico por su superficie lisa, dorada y con decoraciones a mano en hilos finos de pasta blanca comestible. Este pan se elabora con recetas que incluyen harina y anís, yemas de huevo, piloncillo o a veces manteca y canela, ocasionalmente vainilla. Sus hilos blancos son ligeramente dulces, anisados o alimonados. El interior es suave y esponjoso. Su valor es profundamente simbólico en el altar de Día de Muertos. Hay piezas grandes o pequeñas según se dediquen a adultos o a niños. Los diseños reproducen catrinas, calaveras, símbolos católicos, motivos zapotecos y mixtecos. Pero uno de los más interesantes son las grecas que retoman una zona arqueológica aledaña y cuyo nombre zapoteco es Liobaa, lugar de descanso o tumba. Y es también la respuesta que estabas esperando. Pan de muerto de Mitla. Nivel 3 completado. Si llegaste hasta aquí, oficialmente, eres parte de Oaxaca. Pero espera, falta un reto. Es el reto de... Abra su bolsita del mercado porque aquí sí le echamos su pilón. ¿Cuál es el único códice prehispánico resguardado en México y asociado a la mixteca oaxaqueña? Responde al pilón en los comentarios. Si aciertas primero, te mencionaremos en nuestro próximo video como mazorca dorada en nuestra milpa de historias. Llegó el momento de anunciar al ganador del reto anterior. Nuestro gerontólogo estrella, René. Felicidades por responder correctamente a la pregunta pilón. Y aprovechamos para enviar un saludo lleno de cariño a todos los residentes de la Casa Geriátrica Amigable La Cabaña. Gracias por acompañarnos desde la hermosa ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por disfrutar estos videos y ser parte de nuestra comunidad que celebra lo maravilloso de México. Y no olvides que tu suscripción y tus likes son el maíz de nuestros esquites, el mole en nuestro tamalito oaxaqueño y la piña en nuestro trompo de historias. Pero no te vayas, que el reto de enfrente es más difícil que este.